Hola, hola queridos amigos, conquis especialistas, de verdad estamos felices de poder continuar con la especialidad de huesos, músculos y articulaciones. Así que ¿estás listo? Vamos a empezar. Muy bien, tenemos algunas preguntas para iniciar y si ustedes lo saben lo pueden dejar en los comentarios, si no, lo van a ir respondiendo en medida que vamos dictando esta segunda parte. ¿Cuáles son los nombres de los procesos de osteogénesis? ¿Qué tipo de músculo tiene el estómago? ¿Qué tipo de articulación es la húmero-escapular? Pregunta algo difíciles, pero ya vamos a ir resolviéndolo en el transcurso de esta especialidad. Nosotros nos vamos a encontrar que la estructura del mismo esqueleto óseo, ya lo vimos en la parte anterior, podemos decir que está dividida en tres porciones: en la epífisis, en los extremos, en la parte media la diáfisis y en la parte entre epífisis y diáfisis la metáfisis. Entonces, podemos encontrarnos que cuando el bebé está, se podría decir, está en forma de embrión, si lo llamamos así, mejor dicho, estamos dentro de nuestra mamá, ¿sí? Antes de nacer, para que todos lo puedan entender, vamos a encontrarnos que al inicio hay una formación de un disco, así lo llamamos, que en este caso es el que está aquí presente, un disco trilaminar, donde tiene tres porciones: el mesodermo, que es la parte aquí de en medio, la parte superior el ectodermo y la parte inferior el endodermo. Entonces nosotros vamos a encontrarnos que el mesodermo es aquel que va a originar a todos los huesos, excepto a los huesos que va a originar la cresta neural, que en este caso son los huesos planos del cráneo, si lo llamamos de esa manera. Entonces, el proceso para que haya una formación de tejido o una formación de tejido óseo es osteogénesis. Esta se va a dar más o menos en la 8ª semana de formación del mismo bebé. Entonces vamos a darnos cuenta que el primer hueso el cual va a estar formado es el hueso clavicular, ¿ok? Vamos a ver que hay dos procesos: el intramembranosa y endocondral. La intramembranosa es la que va a dar formación a todos los huesos planos de nuestro cráneo. En cambio, la endocondral a todos los demás. Así de sencillo. Hay algunos que tienen un origen mixto. Por ejemplo, la porción temporal del cráneo, la porción occipital del cráneo y el hueso mandibular, ¿sí? Así de sencillo. Nos vamos a dar cuenta también que dentro de esta formación del mesodermo va a producir células. Estas células se llaman células mesenquimales, como ustedes lo pueden ver aquí. Son células madre, o sea, las que son las iniciadoras de todo. Ahora, estas van a producir osteocitos, las cuales van a dar la formación del hueso, condrocito, que va a dar la formación del cartílago, y adipocito, que va a dar la formación de la grasa. Así de sencillo. Cuando nosotros nos encontramos en un proceso intramembranoso, primero el mesénquima, que viene del mesodermo, como ya lo expliqué, va a producir las células mesenquimales. Estas, a la vez, dentro de un proceso de centro de osificación, va a producir los osteoblastos. Mejor dicho, van a convertirse en osteoblastos, y luego de esto los osteoblastos mismos lanzan una matriz hacia afuera de él, quedándose, como ustedes lo pueden ver aquí en el osteocito, atrapado la célula dentro de la misma matriz extracelular, ¿sí? Por eso se llama así, extracelular, convirtiéndolo ya no en osteoblasto, sino en algo más maduro que se llamaría osteocito. Este osteocito va a calcificarse, mejor dicho, va a hacer un proceso de enduramiento, si lo llamamos así, provocando una vascularización también, la cual va a llegar hacia donde está esa porción del hueso, ¿ok? Así de sencillo. Ahora, recuerden algo clave: en esa parte de ahí no hay cartílago, ¿bien? No hay cartílago, mejor dicho, no hay un proceso de formación de cartílago, a diferencia del endocondral, donde sí las células mesenquimales van a formar condroblastos, y estos condroblastos van a formar un molde cartilaginoso, así como lo ven aquí, lo cual va a producir los condrocitos y así va a formarse el cartílago. Pero más adelante va a haber una arteria que va a llegar hacia las partes
medial de los huesos largos, como lo podemos ver aquí, va a llegar a la diáfisis y ahí lo va a vascularizar. A esto le llamamos centro de osificación primaria. Pero después falta la parte de las epífisis, o sea, los extremos de los huesos. ¿Qué va a pasar ahí? Por medio de los osteoblastos, estos osteoblastos se van a convertir en osteocitos, y estos osteocitos a la vez va a llegar una vascularización o una arteria en epífisis, llegando a ser el centro de osificación secundaria. Finish. Ahora, ¿qué pasa acá? Recuerden que primero en la intramembranosa sí no hubo formación de cartílago. En cambio aquí en la endocondral primero sí se formó el cartílago y ya luego pasó a ser lo que es la formación del hueso. Muy bien, el disco epifisario. ¿Qué es? En sí es un cartílago el cual va a encargarse de alargar los huesos, o que los huesos vayan hacia las partes más distales. Este crece hasta los 18, 21 años y luego de eso ya pasa de ser un disco epifisario a ser reemplazado por hueso. Así de sencillo. ¿Qué pasa con las articulaciones? Las articulaciones y su clasificación son tres principalmente. Podemos ver las fibrosas, las cuales también pueden llamarse sinartrosis. En sí es la unión de dos huesos en formación seguida. Como podemos ver aquí, estos dos tipos de huesos. A ver, la pregunta es ahí, ¿qué hueso se llamará este? A ver si ustedes logran identificarlo, ¿ok? Muy bien, entonces, luego de eso podemos ver que son los sin movimiento, ¿bien? Las sinartrosis o fibrosas no tienen mucho movimiento. En cambio, las cartilaginosas sí lo tienen un poquito, se podría decir más. Por eso también se les conoce como anfiartrosis. Y es más que todo los huesos de la parte pélvica, ¿bien? Entonces, los sinoviales ya se llaman un tipo diartrosis. Estos tienen un líquido sinovial, un líquido alrededor de la articulación, la cual les va a permitir gran movimiento. Así de sencillo, ¿bien? Entonces ahí les dejo algún concepto importante. Y bueno, la articulación permite mucho lo que es el movimiento del cuerpo. Y aquí vamos a encontrarnos con la sinartrosis, la anfiartrosis, como ya lo mencioné. En cuanto a la sinartrosis, algunos ejemplos son las suturas desde el mismo cráneo, las cuales no permiten ningún tipo de movimiento. La sindesmosis, donde en sí es por medio de una unión de un hueso con otro, por ejemplo el cúbito y el radio, la tibia y el peroné, y las fontanelas. Y también las gonfosis, que es la unión o la articulación entre los dientes y el hueso maxilar. Así de sencillo, ¿ok? Vamos a ver más adelante que también la anfiartrosis, como lo vemos aquí, pueden ser algunos de ellos como la parte de las uniones del esternón con las mismas costillas, ¿ok? Y asimismo las costillas con la columna vertebral. Va a haber una formación o un tipo de articulación tipo anfiartrosis, que también se le conoce como sincondrosis, ¿sí? Después podemos ver otro tipo del mismo anfiartrosis que se le llama sínfisis, el cual por medio de un cartílago fibroso pues va a ser lo que es la unión de estos. Muy bien, podemos ver que aquí por ejemplo está mismo en la unión del manubrio con el cuerpo del esternón en cuanto a la sínfisis púbica, y en cuanto a los discos invertebrales tienen este tipo de unión. Y nosotros vamos a darnos cuenta que las últimas, que son las diartrosis o sinoviales, las que tienen el mayor movimiento, por ejemplo tenemos aquí la unión húmero escapular, ¿sí? La unión húmero-escapular, donde tengo mucho movimiento, ¿ok? Entonces vamos a darnos cuenta que los mismos sinoviales, como es la enartrosis, son 6 tipos de los sinoviales: enartrosis, trocleartrosis, condiloartrosis, artrodia, trocoide y encaje recíproco. Cada uno de ellos son muchos modelos. Por ejemplo, en la enartrosis son tipos esferoideas. ¿Qué quiere decir? En este caso, como ya les dije, la escápula con el húmero, yo puedo rodear. ¿Por qué? Porque en esa porción hay mucho líquido sinovial, el cual le va a permitir un buen movimiento. Por ejemplo, puede ser la escápula con el húmero, el coxal con el fémur, como les estaba mencionando, el yunque con el estribo, el astrágalo con los escafoides, y así sucesivamente. También podemos ver otros tipos de movimiento, como es la trocleartrosis, que se llama en bisagra o sínglimo también. ¿Qué quiere decir? Es una unión entre el húmero, ¿sí? Donde está el húmero, aquí, con el cúbito, con esta porción de acá. Es una unión que de alguna forma es troclear, ¿verdad? Y le va a permitir un movimiento así, tal vez ya no así, pero sí así, ¿verdad? Y tiene mucho movimiento. Y así otros ejemplos. También encontramos las condiloartrosis, en donde
podemos ver un tipo elipsoidales, y ahí da un buen ejemplo como es el del occipital con el atlas, que es en la porción de atrás, el temporal con la misma mandíbula, como lo vemos ahí, el hueso radio con el mismo carpo, también tiene una unión elipsoidal, por eso puedo mover la muñeca así, de esta manera, y así los metacarpes con las falanges, ¿sí? Que le permite una buena articulación. Luego está la artrodia, que es en sí una articulación tipo plana, como son los huesos intercarpianas, intertarsianas, por ejemplo de la mano, del mismo pie, ¿sí? Y así sucesivamente, como el peroné y la tibia, el esternón y la segunda, hasta la séptima costilla costal, las vértebras y muchos más ejemplos que está totalmente resumido así, aquí. El trocoide también o tibo pivote es una unión, en este caso lo menciona al radio y al cúbito, que en la parte superior y inferior le va a permitir una unión tipo pivote, ¿bien? Y la silla de montar, que en este caso puede ser un buen ejemplo, el trapecio con el primer metacarpo. ¿Dónde se encuentran esos huesos? Pues ya lo sabes, se encuentran en la mano. Entonces tú vas a ver que esa unión se llama un encaje recíproco o silla de montar. Tenemos las fracturas óseas. Estas son un cambio en la forma normal del hueso como consecuencia de la aplicación sobre el mismo de una fuerza superior a la que éste puede resistir. Mejor dicho, es una fuerza brutal que va a ir en choque contra el hueso y va a provocar una ruptura, a lo cual lo conocemos como fractura. Hay bastantes tipos. Si es en la parte medial, podemos ver que es una fractura transversa. Si es en la parte ya en una porción vertical del mismo hueso, así, vamos a ver que se llama lineal. Luego tenemos en una parte diagonal, que sería una fractura oblicua compuesta. Luego tenemos una oblicua descompuesta, que ya ni siquiera le deja una cicatriz en sí, sino que ya lo corta en una, ¿verdad? Es bastante fuerte. Una espiroidea, la cual va en una forma de todo el mismo hueso, una ruptura tremenda también. Una fractura en tallo verde, cuando chocas en esta porción e inicias desde un lado, bien. Y la conminuta, que ya es un destrozo del mismo hueso, pero en forma de partículas, todas están como carcomidas, bien. El tratamiento generalmente implica volver a colocar el hueso en su lugar, siempre y cuando no sea muy fuerte, pero sí, ese es el propósito, que el hueso vuelva a su lugar. En algunos casos, como la conminuta, tiene que haber una reconstrucción bien realizada para que de alguna forma el hueso vuelva a estar en buena posición y todo ello, bien. Entonces inmovilizarlo con yeso o una férula para darle tiempo a que sane. Algunas veces puede ser necesario hacer una cirugía, como les mencionaba, o colocar varillas de metal para volver a acomodar el hueso. ¿Qué pasa con la columna vertebral? Miren, nosotros tenemos aquí tres tipos de vértebras principales: la cervical, la torácica y la lumbar. Cada una de ellas tiene una morfología diferente, ¿sí? En ello, nosotros vamos a encontrar que la cervical está compuesta por 7 huesos. Luego tenemos a la dorsal o torácica, porque está en la parte de atrás, frente al tórax, si lo llamamos así, en toda la composición del tórax, bien. Y esta parte dorsal tiene 12 vértebras. La parte lumbar, que ya está más hacia abajo, tiene 5 vértebras. Luego tenemos un hueso interesante que se llama el sacro. El sacro, en la parte distal, tiene otra unión con un hueso que es el coxis. Este hueso sacro que ustedes ven aquí también es una unión de huesitos y tiene 5 huesitos, bien, pero ya están bien unidos. Luego está el coxis, que también es una unión de 4 huesitos, pero forman uno solo. Así de sencillo. ¿Cuántos huesos en total tenemos en la columna vertebral? 33. Nos encontramos con la osteoporosis. La osteoporosis es una afección en la que los huesos se debilitan y se vuelven frágiles. Y miren, aquí hay un ejemplo. Podemos ver que el tejido óseo aquí está normal. Sin embargo, en la osteoporosis, ¿qué pasa? Hay más muerte celular o muerte del tejido óseo que reconstrucción. Mejor dicho, si se regenera el hueso, se regenera no lo suficiente para completar lo que se ha perdido. Es cierto, hay un tipo de hueso que va a perderse, pero igual, en la parte normal, la regeneración es igual a lo que se pierde, incluso un poquito mayor. Sin embargo, en esta parte de la osteoporosis, la regeneración demora, es lenta, y al ser lenta, el tejido muerto prevalece y así va malogrando el tejido óseo. Y ahí va el ejemplo con la escritura.
El tratamiento incluye medicamentos, una dieta saludable y hacer ejercicios con peso para evitar la pérdida del tejido óseo o fortalecer los huesos débiles. Algunos lugares comunes de fracturas son la cadera, la columna y la muñeca. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? El sexo, en este caso las mujeres, la edad, mayores de 50 años, una historia familiar en donde hay antecedentes de que los padres han tenido algún tipo de fractura, el bajo peso, fracturas mayor de 50 años, o sea, si ya viene un paciente de 55 años con fracturas anteriores, pues tiene mayor riesgo, mujeres en edad de menopausia y así. ¿Cuál es la forma exacta o de diagnosticar que el paciente tenga osteoporosis? Pues el gol estándar es la densitometría ósea, ¿sí? Así de sencillo. 5 pasos para prevenir la osteoporosis y evitar fracturas en el futuro. Primero, hacer ejercicio regularmente, tomar suficiente sol y tener una dieta rica en calcio y vitamina D. Evita hábitos nocivos como fumar y beber en exceso. Averigua con tu médico si tienes factores de riesgo para osteoporosis y, si es necesario, realiza pruebas y solicita tratamiento. ¿Okay? Funciones de los músculos. Entramos a la parte muscular y queremos saber qué es un músculo. Pues así de sencillo, son tejidos u órganos del cuerpo humano del aparato locomotor. Es decir, locomotor es unión del hueso con el mismo músculo, lo cual va a permitir el movimiento. Estos músculos están caracterizados porque permiten o tienen la capacidad de contraerse. Y por lo general, por una respuesta a un estímulo nervioso. Entonces, produce movimiento, genera energía mecánica para la transformación en energía química, da estabilidad articular, sirve como protección, sirve para el equilibrio, o sea, mantenimiento de la postura. Es el sentido de la postura o posición en el espacio gracias a terminaciones nerviosas incluidas en el tejido muscular. Información del estado fisiológico del cuerpo. Si sientes dolor, pues uno de los inmediatos que te va a provocar eso es el músculo, ¿no? Gracias al músculo. Aporte de calor por su abundante irrigación, por la fricción y por el consumo de energía. ¿Cuáles son los tipos de los músculos? Tenemos 3 tipos. Músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. El músculo esquelético, nosotros nos vamos a encontrar acá, que principalmente están en todos los huesos del esqueleto. El músculo esquelético con los huesos del miembros superiores, miembros inferiores y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es su característica? Su parte o sus fibras musculares, las cuales van a llegar a ser la misma formación del músculo, son alargados y cilíndricos y son multinucleadas, es decir, a nivel de sus fibras tienen muchos núcleos. También tenemos que saber que estas son músculos voluntarios. Si tú gustas los mueves, si no, quedan en stop. Los mueves en stop, son músculos voluntarios. Los otros 2 tipos son músculos involuntarios, es decir, que por más que nosotros queremos detenerlos, no vamos a poder. Y uno de ellos es el músculo cardíaco. Como su mismo nombre lo dice, es el miocardio o el músculo del corazón. Este tiene una forma alargada, ¿sí? Sus fibras musculares son alargados y ramificadas, en forma de ramitas, va de un lado a otro, y son uninucleares. Así de sencillo, un solo núcleo a nivel de una fibra muscular. Y son involuntarios, no puedes detener tu corazón así lo quieras detener, para nada. Bien, músculo liso tiene su parte de fibras musculares, una forma de uso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son larguitos y puntiagudos y también son uninucleares, y aparte de eso forma parte de las paredes de las vísceras y los vasos sanguíneos. O sea, los vasos sanguíneos, las arterias, tienen músculo liso y son involuntarios, también no lo puedes controlar. Algunos músculos que te pide la especialidad de saber son varios, en la tarea vas a tener mucha más chamba. Algunos de ellos son como el macetero, que tiene, mejor dicho, un origen y una inserción en la misma mandíbula, bien, del maxilar hacia la mandíbula, y podemos ver que sirve para cerrar y retraer la mandíbula. También tenemos el músculo trapecio, que está en la parte posterior se podría decir desde el cráneo hasta el mismo tórax, bien, y este músculo trapecio sirve para rotar y abducir a la escápula, rotar la cabeza fijando la escápula y tirar de la escápula hacia la columna vertebral. Luego tenemos otro músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Ahí estamos, el músculo deltoides, el cual sirve para elevar el brazo hacia adelante, ¿sí? Músculo deltoides. Mecanismo de contracción muscular.
Es un requisito clave Conquis Especialista, el cual lo vas a aprender en un taller. Sí, tendremos un taller para este requisito y lo vas a encontrar también aquí en nuestro canal de YouTube. También lo enseñaremos en el taller que se realiza siempre en las terceras partes de las especialidades, es decir, por medio de Zoom y Face Live. Así que no te lo pierdas, revisa nuestra descripción del video si aún no pasó el tiempo para que tengas el link y puedas ingresar. O si ya pasó el tiempo, lo encontrarás en nuestro Facebook. También en la descripción del video te dejaremos el enlace para que disfrutes ese taller y este requisito. Dios te bendiga, Conquis Especialista. Esto ha sido Huesos, Músculos y Articulaciones.